Mi hijastra ha pasado por alto conmigo en su boda y me reemplazó con su padre biológico. Pero cuando llegó el momento de pagar, ya me había ido. He estado casado con mi esposa Sara durante más de 20 años. Cuando nos conocimos, ella era madre soltera de una niña de 5 años llamada Emma. Emma era una niña curiosa y de ojos brillantes con una risa que podía iluminar una habitación entera. La primera vez que la vi, estaba persiguiendo un avión de papel en el parque, sosteniendo con fuerza la mano de Sara mientras caminaban hacia mí. Algo en ese momento me dijo, ellos eran mi futuro. Desde el principio, Sara fue sincera sobre su pasado. El padre biológico de Emma, Mark, siempre había sido poco confiable, lleno de promesas vacías y apariencias fugaces. Visitaba cumpleaños, dejaba regalos baratos y luego volvía a desaparecer. Emma siempre se emocionaba cada vez que él aparecía, aunque Sara intentaba controlar sus expectativas. Cuando Sara y yo nos pusimos serios, dejó claro que Emma era su prioridad. Lo acepté de todo corazón. Lo que no esperaba era cuán profundamente llegaría a amarla. No fue inmediato, pero con el tiempo, cada "te amo, papá" y cada pequeño dibujo con mi nombre mal escrito me conquistaron. Estuve allí cuando aprendió a andar en bicicleta después de innumerables caídas y raspaduras en las rodillas. Estuve allí cuando tuvo fiebre alta en medio de la noche, abrazándola mientras Sara se apresuraba a buscar un termómetro. Cuando tuvo su primer recital en la escuela, la ayudé a practicar su poema hasta que se lo supo de memoria. El gran día, ella tembló detrás de la cortina. Pero antes de comenzar encontró mis ojos entre la multitud, necesitando que le aseguraran que yo estaba allí. Siempre lo fui. Mark, por otro lado, era solo un personaje secundario. Hizo grandes promesas. El próximo verano te llevaré a la playa, o te compraré la bicicleta que quieres, pero nunca las cumplió. Emma solía llorar cuando esas promesas se desmoronaban y yo siempre recogía los pedazos. Nunca quise ser la razón por la que perdió la fe en su padre. A medida que ella crecía, nuestro vínculo solo se fortaleció. Yo era quien iba a sus reuniones escolares. La ayudaba a elegir su vestido de graduación y la animaba desde las gradas en sus juegos. Ella me llamó papá, y aunque no era su padre de sangre, supe que lo decía en serio. Por eso lo que pasó después me rompió. Cuando Emma fue a la universidad, la apoyé sin dudarlo. Cubrí la mayor parte de su matrícula, libros e incluso el alquiler de su pequeño apartamento. Fue un sacrificio económico, pero no me importó. Quería que ella tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Mark, como siempre, se mantuvo inconsistente. A veces la llamaba para decirle, «Tu papá está orgulloso de ti», pero nunca contribuyó económicamente ni desempeñó un papel activo en su vida. Cuando Emma se graduó, corrió hacia mí después de la ceremonia con lágrimas en los ojos. «Gracias, papá, por todo. No podría haberlo hecho sin ti». En ese momento cada sacrificio valió la pena. Entonces, cuando Emma anunció su boda con Andrew, me emocioné mucho. Me imaginé acompañándola hasta el altar. Un momento simbólico que refleja todo lo que habíamos pasado. Nunca lo dije en voz alta, pero supuse que ese honor sería mío. Después de todo, había estado ahí para ella en cada hito. Las semanas previas a la boda estuvieron llenas de emoción. Emma habló de su vestido, las flores, la música. Como siempre, le ofrecí mi apoyo, pagando parte de la recepción, contribuyendo con su vestido y cubriendo gastos extras. Nunca esperé nada a cambio, excepto que me reconocieran como una parte importante de su día. Entonces llegó la invitación. Lo abrí con una sonrisa, esperando ver mi nombre en un lugar especial. En cambio, era solo una lista formal de invitados. Mi nombre no era significativo. Peor aún, Emma había elegido a Mark para que la acompañara hasta el altar. Al principio pensé que era un error, pero cuando le pregunté al respecto, su respuesta me golpeó como un puñetazo en el estómago. «Solo hay un padre biológico», dijo, y siempre quise darle este momento.
No puedo describir el dolor. Años de amor, sacrificios y esfuerzo descartados como si no valieran nada. No se trataba solo de la boda. Se trataba de ser borrada de su vida después de todo lo que había hecho por ella. Pero la peor parte no fue su elección, sino la naturalidad con la que lo dijo, como si nunca se le hubiera pasado por la cabeza elegirme. El día de su boda fue uno de los días más humillantes de mi vida. Llegué temprano, vistiendo un traje que había hecho a medida para la ocasión. Me senté en silencio entre los invitados y observé cómo todos los ojos estaban puestos en Mark, acompañando a Emma por el pasillo. Durante los discursos, esperé, esperando que alguien me reconociera. Nadie lo hizo. Yo era invisible. Algo dentro de mí se rompió ese día. La parte de mí que siempre había estado dispuesta a sacrificarse simplemente se cerró. No lo sabía entonces, pero ese momento marcó el inicio de un cambio que lo alteraría todo. Ese momento, ver a Emma caminar por el pasillo del brazo de Mark, quedó grabado en mi memoria. Estaba radiante, como debe estarlo cualquier novia. Pero para mí la imagen estaba llena de amargura. No porque no quisiera que ella fuera feliz, sino porque en ese instante me di cuenta de que yo era desechable para ella. La semana después de la boda, Emma y Andrew se fueron a una luna de miel de lujo, un resort frente al mar, con vistas impresionantes y comodidades de primer nivel. No pregunté mucho al respecto. No me atrevía a entablar conversaciones sobre algo que marcó el punto de ruptura de nuestra relación. Lo que no esperaba fue lo que pasó cuando Emma regresó. Apenas tuvo tiempo de desempacar antes de llamarme. Su tono era ligero, como si nada hubiera pasado. Habló efusivamente de las playas y de la cena sorpresa que Andrew había planeado bajo las estrellas. Escuché en silencio, respondiendo con respuestas cortas, luchando por mantener la compostura. Entonces, la conversación tomó un giro que debería haber previsto. «Papá», dijo. La familiaridad de esa palabra era más profunda de lo que quería admitir. «Necesito un favor. Hubo algunos gastos inesperados durante la luna de miel y les faltaba un poco de efectivo. ¿Puedo ayudar a cubrir el costo?» Por un momento me quedé sin palabras. La forma en que me lo preguntó, tan casualmente, tan segura, como si simplemente esperara que yo dijera que sí, tal como siempre lo había hecho. Yo era quien arreglaba las cosas, quien proveía, quien se sacrificaba por ellas sin lugar a dudas. Pero esta vez algo en mí se negó. Tal vez fue el orgullo herido, o tal vez fue el peso de años de haber sido ignorado. Lo único que sé es que, por primera vez, no me sentí obligado a decir que sí. «Lo siento, Emma», dije, manteniendo la voz firme aunque mi corazón latía con fuerza. «No puedo ayudarte esta vez». Silencio. «Siempre has ayudado antes», dijo finalmente, con incredulidad en su voz. Respiré profundamente. Tal vez deberías preguntarle a Mark. Él es tu verdadero padre, ¿no? Quizás él pueda ayudar. Otro largo silencio. Luego, un tranquilo. «Entiendo», y colgó. Sin discusión, sin enojo. Solo un final abrupto que dejó un espacio vacío en mi pecho. Más tarde, Sara me confrontó. Me llamó cruel y dijo que no podía abandonar a Emma cuando ella me necesitaba. «Te lo dije, no se trata de dinero», dije. «Se trata de respeto. Estuve allí para ella durante más de 20 años, Sara, y cuando tuvo la oportunidad de reconocerlo, decidió actuar como si no fuera suficiente. No puedo seguir siendo su plan de respaldo cuando las cosas no salen como ella quiere». Sara no entendió. Para ella, la sangre siempre fue lo primero, incluso cuando esa sangre no había hecho más que hacer promesas vacías. La conversación terminó en silencio, pero algo cambió entre nosotros. Se formó un muro invisible donde nunca antes había habido uno. Emma no se ha puesto en contacto conmigo desde entonces. Inmediatamente después de esa llamada, Sara me dijo que Andrew estaba enojado conmigo por abandonar a Emma en un momento difícil. Aparentemente, como era de esperar, Mark había desaparecido. Sin llamadas, sin mensajes, nada. Supongo que Emma finalmente estaba viendo la verdad.
Pero eso no cambió lo que había hecho, ni cómo me había hecho sentir. Esa noche, sola en la sala de estar, repasé cada momento que había estado allí para Emma, cada vez que ella sonreía y me llamaba papá. Y me di cuenta de algo. Siempre había creído que ese título era una elección, un reconocimiento de que me había ganado un lugar en su vida. Pero ahora me preguntaba si era solo una palabra conveniente para ella, algo que decía cuando la beneficiaba. No sé si alguna vez podré superar esto, pero una cosa es segura. Esta vez no seré yo quien siga dando, porque sinceramente no creo que me quede nada para dar. Han pasado 3 meses desde la boda y, a pesar de mis esfuerzos por mantenerme distante, el drama sigue encontrándome. Sara constantemente trata de arreglar las cosas entre Emma y yo, mirándome con esa mezcla de decepción y súplica, como si esperara a que me rindiera y volviera a ser el hombre que nunca dijo que no. Pero lo que ella no entiende, o se niega a aceptar, es que algo dentro de mí cambió ese día. No puedo simplemente volver a cómo eran las cosas. Desde la llamada en la que me negué a pagar la luna de miel de Emma, nuestra relación se ha desvanecido por completo. Ella no se ha acercado y, aunque al principio eso le dolió, ahora se siente como un alivio. No más solicitudes de dinero disfrazadas de registros casuales. Sin embargo, lo que sí me sorprendió fue lo rápido que comenzaron los problemas en su matrimonio. Sara, por supuesto, se mantuvo en contacto constante con Emma y una noche sacó el tema casualmente durante la cena. Emma y Andrew están pasando apuros económicos. Suspiró dramáticamente. Andrew perdió su trabajo y tienen problemas para pagar el alquiler. Seguí comiendo, sabiendo ya a dónde iba esto. Sara siguió adelante. ¿No crees que deberíamos ayudarlos? Después de todo, ella es nuestra hija. Dejé el tenedor y respiré profundamente. Ya no soy su padre, Sara. Según Emma, ese papel le corresponde a Mark. Entonces, si necesita ayuda, debería pedírsela a él. Sara me miró como si acabara de decir algo imperdonable. ¿Cómo puedes tener tanto frío? Ella siempre ha contado contigo. No puedes darle la espalda ahora. Dejé escapar una risa amarga. ¿Frío? Frío es lo que me hizo en su boda. Porque sinceramente, así es exactamente como me sentí. Frío e invisible como si nunca hubiera pasado 2 décadas siendo quien estaba allí para ella. Si Mark es su padre en los grandes momentos, entonces también puede ser su padre en los difíciles. Eso terminó la conversación. Sara se fue furiosa y llevó su plato al fregadero. Esa noche dormimos en silencio, dándonos la espalda el uno al otro. Me dolía que esto estuviera afectando nuestra relación, pero no podía seguir siendo el hombre que daba y daba sin recibir nada a cambio. A pesar de todo, Emma no tardó en acercarse, aunque no directamente. Una semana después, recibí un mensaje de Andrew, breve pero cargado de desesperación. Oye, soy Andrew, el marido de Emma. Necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Tienes tiempo? No respondí de inmediato. Dejé que el mensaje permaneciera ahí. Un recordatorio de cuánto habían cambiado las cosas. Lo leí una y otra vez, sabiendo exactamente lo que quería. Dinero. Siempre fue dinero. Al final decidí escucharlo. No tenía nada que perder. Nos reunimos en un café local. Andrew ya estaba allí, golpeando nerviosamente con el pie, mirando un café intacto. Me senté sin decir palabra, esperando que él hablara primero. Gracias por venir, dijo finalmente, aunque a su tono le faltaba sinceridad. Parecía más una obligación. Sé que las cosas han estado tensas entre Emma y tú, pero estamos pasando por un momento difícil y pensé que tal vez podrías ayudar. Allí estaba, la petición inevitable. Mantuve mi cara neutral. ¿Qué necesitas?, pregunté, aunque ya lo sabía. Andrew suspiró, mirando su café como si buscara las palabras adecuadas. Emma y yo hemos tenido dificultades económicas desde la luna de miel. Perdí mi trabajo recientemente y ahora estamos atrasados en el pago del alquiler.
Si no pagamos en 2 semanas, nos desalojarán. Asentí lentamente, dejando que sus palabras asimilaran antes de hacer la única pregunta que claramente no esperaba. ¿Le has preguntado a Mark? Andrew levantó la vista confundido. Marca, no hemos hablado con él. Emma pensó, bueno, que podrías ayudar. Siempre has estado ahí para ella. Sonreí, pero no fue amable. Fue amargo e irónico. Exactamente, dije, inclinándome hacia adelante. Y sin embargo, cuando tuvo que elegir, eligió a Mark. Así que no, Andrew, esta vez no te ayudaré. Tal vez sea hora de que Mark finalmente dé un paso al frente por una vez. Andrew intentó discutir, diciendo que no sería justo que los desalojaran, que esto no se trataba solo de Emma, sino también de él. Levanté una mano para detenerlo. Esta conversación ha terminado, dije con firmeza. Les deseo lo mejor a ambos, pero no puedo seguir resolviendo sus problemas. Me levanté dejándolo solo con su café frío y su frustración. Cuando llegué a casa, Sara me estaba esperando, como si ya supiera lo que había sucedido. No le di detalles. Ella no los necesitaba. Ella se dio cuenta de que me había negado a ayudar. Desde entonces, Emma y Andrew dejaron de intentarlo. Sin embargo, Sara todavía está molesta. Ella dejó de presionarme para que cediera, pero algo me dijo que esto no había terminado. Cuando un castillo se desmorona, siempre vendrán más escombros. Han pasado 6 meses desde la boda y, para ser sincero, estos meses han sido extrañamente liberadores. Me he mantenido firme en mi decisión de no involucrarme en los problemas de Emma y Andrew, aunque eso significó lidiar con el resentimiento constante de Sara. No lo dice abiertamente, pero lo veo en sus ojos. Todavía no me ha perdonado por lo que considera una traición. No importa cuántas veces le explique que no se trata de dinero, sino de respeto. Ella no lo entiende o se niega a hacerlo. Pero la distancia entre Emma y yo ha traído un alivio inesperado. Por primera vez en años, estoy libre del peso de ser siempre quien mantiene todo junto. Empecé a centrarme en mí de nuevo. Retomé viejos pasatiempos como trabajar la madera y pasé más tiempo con amigos, cosas que había descuidado durante demasiado tiempo. Al principio me sentí culpable por quitarme este espacio, pero ahora lo veo necesario. Aún así, el drama no ha cesado. Hace unas semanas, Sara me dijo que Emma y Andrew finalmente fueron desalojados. No pudieron reunir suficiente dinero para cubrir el alquiler y al propietario se le acabó la paciencia. Ahora se quedan con la madre de Andrew en un apartamento estrecho, con apenas espacio para 2 personas, y mucho menos para un matrimonio. Sara se puso furiosa cuando me dijo esto. Esto no habría sucedido si los hubieras ayudado, dijo, con un tono lleno de la ahora familiar culpa. No me molesté en responder, no importaba lo que dijera. Sara siempre me vería como el villano de cualquier dificultad que Emma enfrentara. Lo que no se da cuenta es que en el fondo, sé que hice lo correcto. Emma decidió dejarme a un lado y ahora enfrenta las consecuencias de esas decisiones. La ironía, según Sara, es que Mark ha estado completamente ausente durante todo esto. Ni siquiera respondió cuando Emma pidió ayuda. No es de extrañar. Ha sido poco fiable toda su vida, pero lo encuentro interesante. Después de todo el esfuerzo que Emma hizo para colocarlo en un pedestal, no lo encuentra por ningún lado cuando ella realmente lo necesita. Hace unos días, mientras Sara preparaba la cena, me dijo algo que casi me hizo reír a carcajadas. Emma dice que Mark prometió ayudarla hasta encontrar un nuevo lugar para vivir, pero aún no lo ha cumplido. Dice que está esperando que se estabilicen sus finanzas. Levanté una ceja y la miré con incredulidad. ¿Y Emma todavía le cree? Después de toda una vida de promesas incumplidas, ¿todavía le cree? Pregunté, no con enojo, sino con genuina curiosidad. Sara suspiró y me miró con tristeza. Él es su padre, dijo simplemente como si eso explicara todo. Esa conversación permaneció en mi mente. Había intentado llenar el vacío que Mark había dejado en la vida de Emma durante años. Pero ahora me preguntaba, ¿habría sido todo en vano?
Quizás para ella la biología siempre importó más que las acciones. Quizás nunca estuve compitiendo con la presencia de Mark, sino con el simple hecho de que él existía. Hace una semana, Emma finalmente se acercó a mí. Sorprendentemente, no se trataba de dinero. Ella envió un mensaje pidiendo una reunión, diciendo que quería hablar. Dudé mucho antes de responder, pero al final ganó la curiosidad. Nos conocimos en un parque que solíamos visitar cuando ella era pequeña. Emma ya estaba allí, sentada en un banco, jugueteando nerviosamente con las manos. Cuando me acerqué, ella se levantó y me dio un abrazo vacilante. Uno que no parecía genuino, pero que lo acepté por cortesía. Durante unos minutos permanecimos sentados en un silencio incómodo. Luego empezó a hablar, pero no de por qué me había llamado allí. En cambio, habló de lo difícil que era vivir con la madre de Andrew, la tensión en su matrimonio y lo mucho que extrañaba tener su propio espacio. Escuché sin interrumpir. Me di cuenta de que tenía mucho que descargar. Entonces, finalmente, fue al grano. «Papá», dijo. Una palabra que solía significar mucho para mí, pero que ahora parecía hueca. Sé que te he decepcionado. Sé que la boda te dolió y no creo que me diera cuenta de cuánto hasta que fue demasiado tarde. Esperé, dejándola continuar. Por dentro, sentí una mezcla de emociones. Incredulidad, tristeza y un resentimiento persistente. Emma respiró hondo antes de agregar. Solo quiero decir que lamento cómo resultaron las cosas. Nunca quise hacerte sentir reemplazado. Pero lo hiciste, respondí. Con calma pero con firmeza. Y no solo en la boda, Emma. Cada vez que ignoraste todo lo que hice por ti. Cada vez que elegiste ver a Mark como algo que nunca fue. Dices que no querías que me sintiera reemplazado, pero honestamente, no creo que alguna vez estuve en ese lugar. Para empezar. Emma miró hacia abajo, sus manos entrelazadas. Pensé que la sangre te importaba más que cualquier otra cosa. Que pase lo que pase, siempre me elegirías porque me amaste. Pero tal vez me equivoqué. Se le quebró la voz, y por un momento, vi a la niña que una vez conocí, la que solía perseguir aviones de papel, y llamarme papá, con tanta inocencia. No se trata de sangre, Emma, dije en voz baja. Se trata de elección. Elegiste borrarme cuando te convenía y ahora te estás dando cuenta del costo de esa elección. Estuve ahí para ti cuando nadie más lo estaba, pero me trataste como si fuera desechable. Ella no respondió de inmediato. El silencio se extendió entre nosotros, cargado de palabras no dichas. Finalmente, susurró. ¿Me odias? Negué con la cabeza. No te odio, Emma, pero no puedo seguir siendo la persona que te arregla todo. Si queremos reconstruir lo que teníamos, hará falta más que una disculpa. Será necesario actuar. Y aún así, algunas cosas no se pueden deshacer. Dicho esto, me levanté y me alejé, dejándola sentada sola en el banco. Emma miró hacia abajo, visiblemente conmocionada por mis palabras. Tal vez había esperado que yo simplemente aceptara sus disculpas y volviera a ser como solían ser las cosas. Pero eso ya no era posible. Algunas cosas, una vez rotas, no se pueden reparar. La conversación terminó poco después. Cuando nos despedimos, ella me dijo que esperaba que pudiéramos reconstruir nuestra relación con el tiempo. No respondí, no porque no quisiera que sucediera, sino porque no estaba segura de que fuera posible. Emma no solo me rompió el corazón, ella destrozó algo más profundo. Mi confianza en ella. Actualización. Hice algo que ni Sara ni Emma me perdonarán jamás. Sara estaba cada vez más resentida y me culpaba por el sufrimiento de Emma. Ese resentimiento se filtró en cada parte de nuestro matrimonio. Las noches que antes pasábamos hablando o viendo películas, ahora están llenas de silencio. Cada vez que intento extender la mano, ella se aleja, construyendo un muro entre nosotros. Y en medio de ese vacío, alguien más entró en mi vida. Sofía, la mejor amiga de Sara. Ella siempre había estado presente, la tía divertida de Emma, trayendo regalos extravagantes y contando historias divertidas.
Pero después de la boda algo cambió. No fue planeado. Simplemente sucedió, como un río que encuentra un nuevo camino. Una noche, después de otra larga charla sobre cómo me sentía invisible en mi propia casa, cómo Sara se había enfriado y cómo sentía que mi vida se estaba desmoronando, Sophie y yo nos sentamos en silencio, simplemente mirándonos. Habíamos hablado de todo, de lo perdida que me sentía, de lo sola que me sentía. Entonces, de la nada, Sophie tomó mi mano y dijo algo que me dejó sin palabras. Mereces ser feliz, y no te dejan. No sé qué me hizo inclinarme, la forma en que su voz se suavizó, la forma en que me miró. Pero en ese momento, no me importó. Sophie también lucha contra la culpa, pero ninguno de nosotros se arrepiente de lo que hemos hecho. Sé que esto no puede durar. Cuando Sara se entera, no hay vuelta atrás, pero por ahora no me siento tan solo. Actualización final. Han pasado 2 años. Mirando hacia atrás, se siente como una tormenta lejana, pero sus cicatrices permanecen. He reconstruido mi vida, aunque no sé si algún día podré deshacer el daño. Sara y Emma me excluyeron por completo. En cierto modo me liberaron. Cuando finalmente enfrenté a Sara, mi voz tembló cuando dije, mientras intentaba salvar a Emma, me perdí, y ni siquiera lo viste. Ella gritó, sus palabras cortaron profundamente. Lo que has hecho es imperdonable. ¿Cómo pudiste destruir a nuestra familia? Emma entró. Ella ya lo sabía. Su voz era helada. Pensé que eras mejor que esto, pero nunca te importó, ¿verdad? Solo querías ser el héroe y mira lo que has hecho. Eso no es cierto, dije, temblando. Me alejaste. Elegiste a Mark. Y cuando necesitabas algo, se suponía que yo debía arreglarlo. Di y di hasta que no quedó nada. Por primera vez, Emma no me disculpó por mis errores, pero tampoco me juzgó. Meses después, cuando finalmente estaba reconstruyendo mi vida, recibí un mensaje de Emma. Papá, sé que te lastimé, sé que te fallé, pero siempre serás mi padre. Lo lamento. Sé que las cosas nunca volverán a ser iguales, pero siempre te amaré. No respondí de inmediato. Las heridas todavía eran demasiado profundas. Quizás algún día encuentre la paz, pero por ahora sigo adelante, sin importar lo que haya dejado atrás.